Y ante esta situación de no tener garantías de nada en Venezuela, el fundador de Voluntad Popular y preso político Leopoldo López se convocó una marcha para el próximo 18 de febrero, día en el que cumple 3 años preso en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, la capital. Esta protesta sería en contra de la gestión del gobierno de Nicolás Maduro, a la cual también se sumó María Corina Machado, dirigente de 20 Venezuela. En Washington saludamos a esta hora a Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular. Carlos, ya está en pantalla. Una buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Un placer estar con ustedes. Carlos, hay quienes dicen desde Venezuela, desde la acera, incluso opositora, hablo de la ciudadanía, que ya es tarde para convocar marchas, para convocar a los venezolanos a luchar, aunque sea por las libertades y en contra, en este caso, de la escasez de alimentos, de la situación de crisis económica y social que vive Venezuela. ¿Cuál es tu visión? ¿Eres un perseguido político? ¿Debes estar fuera de Venezuela? Bueno, yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que en este momento más bien debemos acentuar nuestra presión en las calles para cambiar un modelo que simplemente ha metido al pueblo de Venezuela en su peor crisis de su historia republicana. Hoy Venezuela está en el peor escenario posible. Tanto económicamente como socialmente, pero también desde el punto de vista político, porque no hay democracia, estamos frente a una dictadura. Y la única forma de enfrentar una dictadura es resistiendo, y eso se hace luchando pacíficamente en las calles de Venezuela, luchando firmemente por la defensa de nuestros derechos. Y eso es lo que tiene que ver nuestro pueblo. Si no hay posibilidad de cambiar el modelo, la crisis se va a acentuar tanto económica como social. Carlos, pero hay cierto recelo, hay tal vez algo de desconfianza hacia o frente a la unidad democrática, frente a la mesa de la unidad democrática, por aquello de haberse sentado a hablar con el gobierno en una mesa de diálogos que no avanzó y que no llegó a nada. Y el tema de exigir elecciones ya implica exigir elecciones también de presidente, que no están pautadas, que no corresponde de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley electoral vigente. Bueno, yo creo que lo que tú comentas es verdad. Yo creo que el año pasado se cometieron 2 graves errores. Uno no fue haber defendido el referéndum revocatorio, que no era nuestro, era de 400.000 personas venezolanos que habían firmado, y también haber aceptado un diálogo sin condiciones. Nuestra organización política Voluntad Popular pues no participó y advirtió. Lamentablemente estamos en este escenario, pero lo que es importante resaltar es que hoy la mayoría clara del pueblo venezolano, más del 80%, está buscando un cambio político, un cambio de modelo para poder salir de la crisis que está. Y yo creo que sí, los factores de la unidad, lo he dicho públicamente, tienen que rectificar, pedir disculpas a nuestro pueblo y más bien nuevamente reactivarla con un espíritu nuevamente de cambio creíble y que les permita a ellos alcanzar ese cambio político que estamos buscando, que al final se va a traducir en un cambio económico y social. Así que yo creo que esa es la nueva etapa que tiene que venir. Carlos, el año pasado hubo un momento en el año en que la mirada internacional estuvo puesta sobre Venezuela, por supuesto, varios gobiernos reclamaban mayores libertades, respeto a la oposición ganó la mayoría en la Asamblea Nacional, pues no ha podido hacer prácticamente nada, porque tiene un Tribunal Supremo de Justicia que está por encima, prácticamente eso dejaría en evidencia el desequilibrio de poderes que existe en Venezuela. No hay respeto del Poder Judicial hacia el Poder Legislativo ha quedado prácticamente sin atribuciones porque cada vez que toma una decisión que de alguna manera afecta al gobierno, pues sale en defensa del gobierno de Nicolás Maduro. Ante ese escenario, ¿tú crees que esa mirada, ese interés del mundo sobre la situación de Venezuela se perdió tal vez con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca? Yo creo que, bueno, en primer lugar lo que tenemos que decir es que esto es un problema de los venezolanos y que principalmente lo vamos a resolver los venezolanos. Si no pasa nada en Venezuela, no va a pasar nada en la comunidad internacional. Y sí creo lo que tú comentas, que en la llegada de Trump pues ha causado una discusión que ha puesto la agenda en otro lado. Sin embargo, con todo lo que hemos conversado acá en el Departamento de Estado, con los congresistas, en el Congreso acá, todos reconocen y con líderes latinoamericanos, también debo confesarlo, todos reconocen que la crisis de Venezuela va a estallar de un momento a otro y que se va a convertir en una prioridad y que lo más importante es atenderla a tiempo para que no llegue allí y que nosotros hemos planteado como una salida pues a la crisis política es el adelanto de elecciones, incluso que pudiera conllevar a la renuncia de todos los que tenemos cargos públicos o los que tienen cargo público en Venezuela, para que los venezolanos puedan buscar una salida pacífica electoral a esta profunda crisis. Así que si bien quizás hoy no tienen los ojos del mundo puesto allí, sí por lo menos los actores de este hemisferio tienen claridad de que el tema de Venezuela tiene que ser atendido porque se va a convertir en una prioridad y que cualquier consecuencia negativa va a impactar a toda la región.
Carlos, si no es así, me corriges. Tengo entendido que tuviste una reunión precisamente hoy en el Departamento de Estado. Quisiera saber qué se habló, cuál es la petición de un opositor como Carlos Vecchio, que no puede ejercer su derecho de ser líder político en Venezuela porque tiene pues a la policía política detrás de él. Bueno, estuvimos acompañando pues el grupo de diputados que vino a la agenda acá, acompañado por el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, donde tuvimos reunión con el segundo a bordo ahorita del Departamento de Estado, planteando pues la gravedad de lo que está ocurriendo en Venezuela, pero también conociendo haciendo encuentros con la nueva administración Trump para saber su posición, para saber los cargos que van a quedar y sobre todo que ayer un grupo de congresistas, demócratas y republicanos han planteado sancionar a funcionarios de Venezuela que tengan que ver con violaciones de los derechos humanos, pero este aspecto que voy a resaltar es importante, sobre todo en temas de corrupción que han permitido que el pueblo de Venezuela esté pasando hambre. Nosotros hemos manifestado que estamos de acuerdo con ese tipo de sanciones donde los funcionarios que violan derechos humanos y que han robado el dinero de los venezolanos, pues sean sancionados no solo por este gobierno, sino por el resto de los gobiernos que puedan atender este tema. Así que yo, y esto es una interpretación mía, creo que la nueva administración va a tener una línea mucho más dura, mucho más clara, sobre todo tomando en cuenta el fracaso del diálogo del año pasado. Bien, quiero agradecer a Carlos Vecchio, es el coordinador político de Voluntad Popular. A esta hora está pues fuera de Venezuela, perseguido político, así se ha declarado. Le agradezco que haya dedicado estos minutos a la tarde de NTN 24. Hasta la próxima, un placer. Hasta la próxima, Carlos. Gracias a toda tu audiencia. Un placer.